De Ramón López Velarde y lugar de encuentro para poetas y escritores. Me gustaría recordar que precisamente este eslogan lo dijo por primera vez David Huerta. En esta ocasión nos sentimos realmente muy complacidos aquí en la casa por presentar esta antología antes de decir cualquiera de las grandes palabras. Para nosotros, David Huerta siempre está presente, pero cuando además se le recuerda a través de la edición de este libro, nos sentimos doblemente complacidos. Y desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes y especialmente a mi querida Vero por acompañarnos nuevamente aquí en la Casa del Poeta. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Qué lujo estar aquí con mi muy querida Vero, con dos de los editores maravillosos de ERA, Michelle Pérez Lobo y Marcelo Uribe. Aquí está con nosotros también Adriana Dorantes, transmitiendo para las redes de ERA. Me gustaría meramente, antes de decir cualquiera de las grandes palabras, pues leer, antes de leer cualquiera de las siguientes páginas, que es el prólogo brevísimo, se los prometo, del libro. Esta no es una antología, sino una novela cuyos capítulos narran en verso, versículo y prosa los hechos y trabajos de David Huerta, autor protagónico del castellano, muerto en su enésima juventud creativa. Abarca medio siglo de escritura, desde El Jardín de la Luz, 1972, a El viento en el andén, de 2022. Libro a libro se reconoce aquello que el poeta adjudicaba a las agendas donde planificamos nuestro día a día, su condición de autobiografías parcialmente involuntarias. La poesía suele exhibir las diferencias entre lo autobiográfico y lo anecdótico mucho antes que la narrativa, y David las conocía en detalle. Sus anécdotas se pulverizan hasta constituir los inesperados adjetivos con que califica y descalifica el mundo. Cuanto vivimos, pensamos, fabulamos e incluso desconocemos, se convierte en peripecia, la cual definió Huerta con una legión de sustantivos: visitación, conseja, sátira, profecía, bolero, melodrama, divisa, lección, pliego, conjuro, monólogo, oda, apunte, inciso, testamento. Todoterreno y metafísico, del hallazgo al acontecimiento, pero siempre en ruta hacia su voz, Huerta modeló una sola máscara con la persona que escribía poemas y con el personaje que se reflejaba, que se reflexionaba e imprimía en ellos. El hombre es menos él mismo cuando habla de sí. Denle una máscara y les dirá la verdad, sentenció Oscar Wilde, y no se equivocaba. Pero la máscara de un escritor es su estilo, y el estilo en un poeta es su autobiografía voluntaria. Como su admirado Wallace Stevens, Huerta juzgó las aventuras de la imaginación poética igual de fascinantes que una confesión o igual de urgentes que un chisme. Su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y su presencia en la matanza del 2 de octubre, a la que dedica los poemas Testimonio y 9 años después, su alcoholismo, diseccionado en Incurable y revisitado en El fumador, o su historia amorosa al lado de Verónica Murguía, no serían entonces asuntos mayores que un sueño, una dolencia, una visita arqueológica, una fiebre o una danza, ni que la audición de Bach y Stockhausen, las visiones de Miguel Castro Leñero, Günter Guerzo y Francisco Toledo, ni que ciertas minucias de Garcilaso, Gorostiza y Rulfo. Así, una locuacidad milimétrica puede hacer que las experiencias impersonales, sean imágenes o sonidos, temas o conceptos, nos conmuevan o fascinen tanto como un episodio de la vida social. Si solo consiguen estremecernos las experiencias de primera mano y cualquiera de las grandes palabras con que se enuncian, cuanto nos mueve es entonces una generalidad, una abstracción.
A ello tal vez se refería David Huerta al acuñar en un ensayo el término las intimidades colectivas, a una sensibilidad común, pero sin individuos. El individuo, aquí, ejerció con intensa madurez un oficio que no distingue entre las cuitas de la vida y las citas del arte, entre las grandes palabras de los especialistas y las pequeñas de nuestra especie, y cuyas décadas pasan con la velocidad de un corte de verso o un salto de página. Un poeta que decidió acercarse a ver el corazón de estas materias sin perder jamás su sonrisa de animal joven, sin temor a que ese acercamiento, filmado con luz estroboscópica, le costara 1 millar de tomas. Un concertista que, ensayando las partituras de sus antecesores, se topó con la música de lo que pasa, en la cual, según Seamus Heaney, habita un ave cuyo canto es su propio relato e instrumento, el aquí y ahora. Las siguientes conforman 50 narraciones extraordinarias sobre un poeta y su lenguaje. Uno es la sombra escrita del otro. Las palabras que cruzan son el mundo, múltiple y singular, astronómico y diminuto como una mancha en el espejo, de David Huerta, su expedicionario. Vamos a darle la palabra a Verónica Murillo, en primerísimo lugar. Buenas noches. Antes que cualquier otra cosa, quiero darles las gracias por su presencia y a muchos de ustedes por su participación en esta lectura que confirma que David tenía razón en creer que las dos cosas, los dos ejes principales de nuestra vida cotidiana eran la poesía y la amistad. Yo no soy poeta y le pido perdón desde ahorita a Marce, a Mitch, a Hernán, porque voy a leer 2 poemas que no están en la antología. Pero déjenme explicarles por qué. Porque yo sé que no estoy, lo que estoy haciendo no es muy ortodoxo, pero lo estoy haciendo por una razón. Desde que David murió, estos 2 poemas no me sueltan. Entonces pensé que hoy en esta celebración donde iban a estar tantas personas que habitaron en el corazón de David con tanta soltura, tendría yo que compartirlos con ustedes. Uno de esos poemas habla de nuestra vida cotidiana y el otro es una especie de premonición y de veras no me sueltan. Entonces, sin más, se los voy a leer lo mejor que pueda y espero hacerles justicia. Mis casas. Mi casa está en esa brisna, en aquel collado. No reconozco otra casa, sino el momento oscuro de soledad en que me envuelve tu sombra, amor. Soledad, sí, de 2. Cortan ojos con una doméstica jovialidad, pero a nosotros no se acercan. 3. Mi casa es un hoyanco empapado de crepúsculo. Mi casa está hecha de sangre. Mi casa es una canción cuya ligereza me pinta los pies con un color de brisa. 4. Mi casa tiene ojos de catoblepas. Mi casa sufre espasmos y convulsiones de sedosa epilepsia. Mi casa está viva y está desquiciada. Mi casa está suspendida de un ramo de gardenias. Es una flor y es una forma de gritar. Y es una modulación de tu voz, amor, en donde puedo descansar y poner la cabeza y dejar la mirada como si fuera un pañuelo quieto. Y la otra, el otro poema, que se llama Estrella. Aquí está. Flores de muerte bajo mis pies y esa medalla de silencios helados detrás de los espejos. ¿Cuándo saldrás del cielo de mi corazón, estrella de sangre? Gracias.
Muchísimas gracias, Verónica, querida. A continuación, Javier Sicilia. Muchas gracias, estoy muy conmovido, muy emocionado de estar en este homenaje a David. No se escucha. No se oye. Ya. Ahora sí se ve. Pues decía que estaba muy emocionado de estar aquí en este homenaje a David, al que pues quisimos tantos y quisimos mucho. Yo también voy a salir un poco del protocolo, no voy a leer poemas de esta antología. Y la razón es muy simple. Aquí hay dos poemas sobre el 68. Luego David siempre fue solidario con todas las causas y las luchas por la dignidad. Y el 28 de marzo de este año se cumplen 13 años del movimiento por la paz, justicia y dignidad. Y el 8 de mayo la llegada a la Ciudad de México, aquel movimiento, fue el movimiento de protesta, el movimiento de propuesta para escapar. Yo quiero leer ese poema que leyó hace 13 años, también en el Zócalo de la Ciudad de México, y que por desgracia sigue siendo así, quizá peor. Contra los muros se encienden los nervios, un cuerpo avanza y otro se dobla, retrocede, las armas cortas y largas, atemorizado, y bajo el cielo se alzan los remolinos, y las manos se abren, las injurias se diseminan entre la confusión y el vértigo, las presencias y los objetos fluyen hasta los lugares sagrados, las fuentes frescas, las luces nutritivas, contra los muros, el recuerdo del fuego maldito en la carne doliente de los niños, la silueta de una muchacha sobre la multitud. México sigue soñando pesadillas contra los muros, exhausto, sin aliento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Eduardo Hurtado. Tal vez David decidió dejar la asesoría que prestaba aquí en la casa que desempeñó durante... Si te podría acercar un poquito al micrófono. Perdón, ¿está ahí? ¿Pero me escucharon antes? Sí. Mejor, por si no se lo repito. Que ejerció durante 2 de manera que aquí en este salón, en la casa en general, me encuentro permanentemente, cada vez que lo visito, que es con mucha frecuencia, con el fantasma de David. Recuerdo que a David y a mí nos gustaba mucho evocar un de David y los que todavía circulamos con otro equipo. Bien, les leo entonces el poema.
hay una menuda profecía en la pared más pobre del aire. Espléndidas frases que se alargan secretamente en medio de fiestas cocinadas en la penumbra de no moverse, recipientes que el sigilo selló, ínfimos brotes, apariciones en una superficie desconcertante. Estas nobles realidades conmueven al caballero. Está aquí retorcido. Es una cosa deliciosa de ver, un apacible monstruo, un cartapacio lánguido. Es horrible el paisaje de allá a ahora. Incrustaciones de espejo lo devuelven a su túnica hueca, su sospecho sutil de los inquietos, rincones de áridos cuerpos, colecciones de cabelleras evidentemente atroces, objetos tristes que nos derrumbarían. El día atisba el paisaje, el ciudadano se disuelve en el traje de sus uñas, en su verano sordo. ¿Cómo es el nictálope? ¿Cómo? Tiene cubos, aristas, cabello, sangre de ojos en los ojos, y en el mirar que atraviesa la selva de moverse como una avispa, perforaría las baldosas de la nariz moral. El nictálope sabe, sufre o gime, siempre igual, en su techo de lumbre, en su sello de tibia guitarra, con los brazos abiertos a su sangre de espuma, con los ojos fundidos en aquello que ve, y mientras ve, tartamudea. Pero hay cosas que interesan a las señoras de espaldas oceánicas, y de eso se habla solo reticularmente. De eso se habla solo en la espesa colisión de la madrugada y en las congregaciones de la voz baja. Porque ahora no es la blanca sombra no es la blanca sombra de lo ungido claro lo que nos interesa, sino el juguete de la perduración, la risa de una piedra, las inclemencias y los destellos negros de la palabra no. Esto es lo severo, el apretado anillo, el rigor de asfixia y quemadura que arrastra lo perfecto, los transcursos armónicos y el tintineo borroso del arpegio. Pero estos asuntos tienen jardín aparte, pasen vidrios quemados, ingieren sus imágenes repletas con bonomía y respetuosa distancia, devuelven sus transformadas y fecundas imágenes con gesto y aplomo peligroso de tiranosaurio discursivo. Esto no. Estas imágenes tienen su propia provisión, su boca celestial, su estómago civil. Estas imágenes cultivan sus pastos perfectísimos en declives de luz invicta y cegadora. Magra película de no moverse, apenas en el sueño de una palabra que posee puerta de diccionario y es la palabra mismo. Pero hay algo en otra voz, una palabra enemiga de esa que no repetiremos y que está ahí, colmada en su festejo de mercurio. Contra esa palabra de léxico infinito y lumbre de espejos ensartados, escribiremos hoy esa otra palabra, la que se oye y provoca la preocupación y la angustia enfermiza que todos conocemos en el reino extendido de no moverse. Esta es la palabra equívoca y unánime, la partícula C. Hemos tocado la arcilla de esta palabra tantas veces. Nadie diga que no, porque no resonará fielmente esa palabra. Alguien despierta de su sueño, se acerca a los pedazos de su sueño, pero encuentra intacta y desmedida esa palabra.
se despierta, despiértase. Después, alguien siente que a la vuelta de la esquina está la fiera de no moverse. Pero esta historia es difícil de contar y pronunciar como ciertas palabras resonantes, llamativas, tremebundas e ilustres palabras: óbice, irisado, metalurgia. Esta historia, no obstante, se esconde en una fibra de la menuda profecía que está ahora, sin que nadie la note, sin que ni el vaso ni la sandalia de percibir la rocen, sobre una pared que es la pared más pobre del aire. Allí quedó. En la ciudad de nuestras manos, una persona se ahoga, manotea, levanta polvo, se encrespa y llora. ¿Quién es? En los vocabularios de la letra se esconde, huye y se enferma, convalece sin término, pero sigue huyendo. Otra persona. Y las máscaras verdecen. Algo se nos oculta, pero ¿qué es? En los renglones de una lámpara, en la corteza de una chispa, en las minas de oro de una mitra, una persona descubre toda su sangre fuera, toda su página de nervios fuera, allá en la sequía de no moverse. ¿Cómo ha ocurrido? Tantas preguntas y cómo salir de ellas, de estas calles también, de la niña y sorda, inacabable ciudad misma, de las olvidadas disminuciones que rige la penumbra, cada rincón de nosotros puesto en el fuego de la apuesta, en la risa o en la desolación. O quizá pregúntaselo al mitántrope que se encierra ahora en una derramada, lluviosa cabina de teléfono, hablando a quién, diciéndoselo todo. Muchas gracias. Marcelo Uribe, por favor. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Más cerca? Ok, bueno. Voy a leer un poema de David que se llama Detalles. Es un poema de Huellas del Civilizado. Huellas del Civilizado es un libro más o menos que convive en escritura con Cuaderno de Noviembre. Huellas fue publicado en La Máquina de Escribir de Federico Campbell. En ese momento yo tuve la fortuna de ayudar a distribuir ese libro, que era de mano en mano. Este poema es un poema para mí que es un giro en la poesía de David. Aquí hay un cambio muy fuerte, aquí entran un montón de cosas, entra una especie de antilirismo, están los 60s, está la política, empiezan a aparecer un montón de cosas que van a permanecer siempre en su poesía. Detalles, para Víctor y Juan. Por los bordes del agua, somnolencia. Chirca, 1972. Hoe and a bottle of rum. Por los bordes. Hoe and a bottle of rum. Citas de Villiers, un poema de Cummings. Somewhere I have never traveled. Gladly beyond any experience, your eyes have their silence. ¡Qué desastre!, dijo la familia. Y era cierto, y más allá de cualquier experiencia, alegremente, vidrios quemados, astillas en los ojos, en medio del desfallecimiento, y arriba una luna lírica giraba, acariciaba mi cabello con dedos de mercurio. ¡Qué desastre!, decía yo también. Y luego en la Freak Collection, los grabados de Blake,
las culpas primordiales, la inocencia y el fulgor del sueño. Pero también era verdad ese trozo de vida detrás de mis pupilas irritadas, un recuerdo, una señal íntima casi borrada por el efecto de pastillas monstruosas. Tantas lecturas en el jardín, en la sala, una caricia de una mano silenciosa. Estudiábamos hasta el amanecer, Laughing and Grip, las pastillas para no dormir mojadas de reflejos, la plática en la piscina del incendio insomne. Y yo dispuesto a cualquier vaguedad, alegremente más allá de cualquier experiencia, hundido en la gran ignorancia, boquiabierto en medio de todo. Ajá, decían, mira hacia acá, sonríe, canta. Las fotografías no amarillean, pero la ciudad se derrumba con dulce violencia. No es el fin del mundo, ni el comienzo. Dicen que lo peor es seguir así. Luego las calles, los carteles y los gritos, y debajo del asfalto está la playa, decían. Los motines y el resplandor de las patrullas policíacas, la siniestra humillación de todos. Pero nosotros esperábamos otra cosa, una diluida esperanza después de tantos golpes. Hasta la tarde, casi noche, en la plaza, una demostración de fuerza, y decían, el foco de la subversión ha sido sofocado. Los periódicos que comprábamos con ansiedad, el miedo como una mancha en cada esquina, en cada gesto, y los amigos pasaban de un tema a otro. Yo no sabía qué decir, a no ser, ¿qué hora es? ¿Quién dijo eso? Oaxaca durante el eclipse, las erizaciones del mercado, la invasión de los muchachos en las calles, un pedazo de queso y una botella de vino, cigarrillos culpables liados y fumados furtivamente a la orilla de la carretera, Miahuatlán y los telescopios, fragmentos de películas y luego el ascenso a la ciudad templo. Tuve la idea de escribir un poema sobre Monte Albán y lo escribí, está dedicado a Paulina Davista. El regreso delirante por la carretera dormida, alucinado por 2 días de fiesta, maltrecho por el esfuerzo. Chilca, 1972. Y aún antes, durante 1971, me vi en el espejo con una profunda desconfianza, con enorme recelo, charcos dispuestos oblicuamente por la borrachera. Qué chistoso, decía yo, y qué triste. Y las fiestas donde no conocía a nadie, las fiestas abrumadoras, las fiestas infernales de 3 días, idiotizado, desengañado, hipócritamente solo, con pavores nocturnos al filo del suicidio y una furia no demasiado trágica al llegar a la casa. Las mentiras, los ocultamientos, las deformaciones. Todo junto frente a mí, ante mis manos inútiles, mi ineptitud para salir adelante, como recomendaban todos. Pero ¿a dónde era adelante? Por los bordes de la lluvia, comía cualquier cosa alegremente más allá de cualquier experiencia, como si nada hubiera pasado, como si salir de todo eso. Lloraba con un duro gesto de desesperación, no demasiado trágico. Estuve aquí o allá, no sé, perdí los anteojos, los rompí, qué sé yo, carajo, a la orilla de un cristal anochecido, escupiendo los dientes, saturando el pecho de signos lunares, perfectamente borracho, y escribiendo poemas sobre la luz de la tarde, el agua del tiempo, como si todo eso fuera materia de celebración o de contemplación. También perdí el dinero, y una madrugada fui asaltado. Por los bordes del agua, por esta luz viciosa, por el instante cuyo nombre es padecimiento, aislado durante 25 minutos, perdido de todo, ser, haber, tener, un poema de Cummings, un párrafo de André Breton, contando monedas a la sombra del sueño citadino y la luz mercurial tan hermosa y tan profunda. Recuerdo ahora el poema de López Velarde, el más bien muerto de los mares muertos, enfurecido con las cosas usadas, con las cosas que están ahí, con insidia, inertes y apacible y con citas a la mano, durante aquella discusión acerca de los significados poéticos. El reposo está ahí en una jarra de agua, en un jardín, en la playa,
en la música oída obsesivamente, por los bordes. Digo esto y aquello, por los bordes gastados camino. Tropiezo con una estatua de ceniza. Lo miro todo con ademanes difíciles. Muchas gracias. Emiliano Álvarez, por favor. Cuando Hernán me convocó a esta lectura, cosa que le agradezco mucho, yo primero escogí Detalles también, pero ya lo había escogido Marcelo, que es un poema que amo profundísimamente. Y algo que creo que es muy fuerte es que estamos leyendo a David en esta antología que reúne 50 años de trayectoria poética. En el caso del poema que acaba de leer Marcelo y en el poema que voy a leer yo, estamos leyendo a un muchacho de 28, 29 años, ¿no? Y es muy, a mí me parece muy impresionante, y me parece muy impresionante todo lo que me dice a mí, a mis 36, ¿no? Un maestro en todos los sentidos. Y Detalles lo escuché aquí en una lectura de David, una lectura particularmente memorable. Me acuerdo como del playlist, digamos, ¿no? De esa lectura, que fue fenomenal en 2009, yo creo, muy al principio de cuando yo entablé relación con David. Y me acuerdo que leyó ese poema y que Hernán dijo, Detalles, es el poema que todos hubiéramos querido escribir, y la verdad es que sí, es muy impresionante. Y me obsesioné con ese poema y me persigue un poco desde entonces, y ahora cuando quise leer Detalles, y ya lo había elegido Marcelo, busqué qué otro texto de David me hablaba de esa manera, y elegí Joven deja de serlo, un poema que por una afortunada errata en la edición, digamos, aparece inmediatamente después de Detalles, a pesar de que no pertenecen al mismo libro. Que Joven deja de serlo pertenece a Versión, que es un poquito posterior. Entonces conviven página con página de una forma que me parece significativa para mí hoy. Y bueno, probablemente llore porque eso me pasa, perdón, pero trataré de evitarlo. El joven deja de serlo. Ahora ven a la basura del día. Examina estos pedazos de realidad, luz entre los cabellos, el sudor y su brillo sobre qué, agua en esta boca, el ojo todo teatro, la agrupación sumaria de tu cuerpo inmóvil entre el polvo, las hierbas, las calles frecuentadas, la amargura del alumbrado artificial, la húmeda prueba de que aún estás aquí, sobre esta cosa deshecha y vuelta a construir con ciega obstinación, sobre este humo de ideas y estas fragmentaciones de duda terrestre, de calor inexplicable, de terrores nocturnos, como si caminaras por el jardín con un ramo de flores que se convierte en un muñón pegajoso, como si vieras en un segundo toda la mordedura que el tiempo te tiene preparada, como si en la basura vieras tus ojos disueltos en una ardiente mezcla, como si en un instante salieran de tu cuerpo todos los nervios y quedaras a la orilla del lago, indiferente al dolor y a la alegría, desvanecido por dentro y abandonado a la soledad neutra. Esta basura ha brillado largamente, toda la tarde ha brillado junto a tus manos, apagadas en el filo de esta opacidad, mientras esperabas la decisión para tocarla. El día pasó como una mano más grande sobre tu frente oscurecida y te estableciste en la noche sobre un terreno seguro, muriendo en cada gesto. Y ahora debes acercarte a ver el corazón de estas materias. Debes rodear con un abrazo estas equívocas pertenencias, meter la cara en estas desatadas colocaciones, y debes hacerlo con una articulada prudencia, con una sonrisa de animal joven, con un desdén meticuloso. Gracias.
Perdón, no estaba preparado porque como era el 7. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Yo tampoco voy a leer un libro que está en el libro, pero sí en la antología. Y si he decidido leerlo más bien de mi ejemplar es porque lo he leído tantas veces que preferiría reconocerlo conforme lo leo y quizás no equivocarme. Es un poema que, ahora que venía hacia acá, reflexioné sobre las razones por las cuales lo había escogido, puesto que cuando tuve que hacerlo estaba en otras cosas y no pude quizás tener el tiempo que me hubiera gustado. Qué bueno que lo solucioné de golpe porque hubiera sido un asunto muy complicado. Este poema, Ana y el mar, es un poema de la juventud de David y también de mi juventud, y me gusta pensar que es de la juventud de los dos. En el instante hay una fractura que brilla, una separación donde veo el rostro de Ana salir con una confusa expresión de entre las cortinas de aquella casa sobre la costera amalfitana, y entonces digo, esto debe llamarse el recuerdo. Las tentativas de la realidad para recuperarse en una materia calcinada en otro pliegue del calendario, en otro sitio, ahora diferente a los hechos impresos en la brusca y deliciosa memoria. Este volver del cuerpo de Ana contra la tarde, entre las holandas y sonriendo con esa humedad suya sobre los labios adolescentes. Esa conversación luego en Roma, cuando me dijo cómo y quién, pero sobre todo quién, y escupo sobre este recuerdo y me aborrezco. Cómo y quién, esa primera vez borrada y sin embargo presente en la tristeza de Ana cuando me mira, cuando me veía directamente a los ojos y había en ese aire suyo de animal duro y ágil una huella de ruego y humillación que yo no entendí. Por eso debo recapitular y examinar de cerca esto que vuelve, esto que llamo una fractura en el paso del tiempo, una continuidad en la intermitencia o al revés, no sabría explicarlo y de todas maneras debe ser tan sencillo. Un instante en el que Ana vuelve a poner sus manos bajo la lluvia y a reír junto a mí, 28 años mayor que ella. Pero ¿qué importaba y qué importa? Me digo y me decía entonces, y es verdad, a menos que un momento en que el verano compartido me golpea con una fuerza tenue y digo mentalmente todas esas palabras que ella oía con un aire encantado e indiferente. Por eso debo pensar que todo eso tuvo algún sentido. Y el acercamiento inexplicable y la caída en las tardes y noches fervorosas, rendidos y con 2 vasos de leche en la mano, todavía en la cama, en el agradable calor que invadía el cuarto y nos tocaba con sus hilos finos y nos envolvía después, mientras oír el mar era otra manera de vivir con todo el cuerpo, ese par de semanas que se prolongaría innecesariamente en Roma. Pero ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué? En el tráfago inmundo y exacerbado, con citas en la Piazza Navona y el paseo que a mí no me gustaba y a ella le fascinaba hasta Campo dei Fiori, a ver a los muchachos de ojos enigmáticos y maneras frugales, y después caminar hasta el edículo donde vivía yo y encender el radio, preguntarle qué quería beber, mirar el techo y no pensar en nada, hasta que ella sonreía y tratábamos entonces de volver a ganar inútilmente un destello verdadero de lo ocurrido hacía apenas 4 o 6 días, y ella se movía con destreza y flexibilidad hacia mí, con un ardor puro y joven. Por eso debo pensar en ella, recordarla, aunque ahora esté de nuevo todo en orden, porque es claro, aquello fue un desorden, un desmadejarse insólito de mis costumbres de viudo, un levantarse de extrañas capas de hábitos para ver algo que me enceguecía y saturaba, aunque ella se haya ido con la facilidad con que llegó. ¿A dónde o a quién llegó? No fue a mí, lo sé, aunque Ana, con su cara olivácea y de grandes ojos frescos, no esté ni vaya a regresar, y yo mire el fondo de estas y otras tazas de té perfumado, buscando un pedazo de esa especie de maravilla que es el amor negado, vuelto a encontrar,
perdido, deshecho y evocado con amargura en el recuerdo a solas, en medio de este dolor del costado y este contestar cartas de mi remota y vieja hermana, de mis primos a punto de morir de neumonía, en medio de esto que escribo para distraerme y para alejarme de esa fractura y exorcizarla, de esto que escribo con un miedo atroz de parecer y creer que estuve enamorado de esa muchacha llamada Ana, cuando sé que no es posible, no, porque entonces nada tendría sentido. Ni este ponerse a pensar en medio de las lluvias oscuras de esta Roma desfigurada y bella en su íntima lejanía que veo desde mi ventana solitaria, casi abstracta, ni estas consideraciones sobre el tiempo que debería tirar al cesto de papeles porque son otra cosa de lo que debería decir y decirme, ni este sabor de vómito que me sube desde la garganta y me hace pensar en todas mis muertes posibles, ni este profundo asco que siento injusto y excesivo cuando me veo al espejo y pienso en Ana, en su dorada piel brillando insoportablemente sobre el mar de Amalfi. Luis Jorge Bone, por favor. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por dejarme ser parte de este agradecimiento colectivo y de amistad a David Huerta por los dones recibidos. Iba a decir una cosa más, pero no quiero poner cursi, entonces mejor voy a poner. Es un poema de versión de 1978, un libro de 1978. Es un poema que parte a la mitad del libro y es como muy, casi es una herida abierta a mitad del libro, siempre me ha parecido así. 9 años después, un poema fechado. Yo aparecí en la sangre de octubre, mis manos estaban fúnebres de silencio y tenía ojos atados a una espesa oscuridad. Si hablaba, mi voz me sonaba como una materia desalojada, mis huesos estaban empapados de frío, mis piernas fluían con el tiempo, moviéndose hacia afuera de la plaza, en una dirección extraña y sin sentido, de renacimiento, llevándome a los espejos y las calles desordenadas. La ciudad estaba arrasada por el silencio, cortada como un cuarzo. Tajos de luz diagonal daban sus raciones apretadas a las esquinas. Los cuerpos estaban callados y aplastados contra su vida, pero había otros cuerpos también, Hablo con mi sangre entera y con mis recuerdos individuales y estoy vivo. Yo me pregunto, ¿cómo tenemos los ojos, las manos, el cerebro y los huesos después de que salí de la plaza? Todo es denso, voluminoso y fluye después de que salí de la plaza. El aire me decía que todo estaba quieto, esperando. Yo me moví hacia afuera de la plaza. Mi boca estaba quemada por los recuerdos y mi sangre estaba fresca y luciente como un anillo continuo en el interior de mi cuerpo, absolutamente vivo, pues me movía hacia afuera de la plaza, entero y respirando. Respiraba imágenes y desde entonces todas esas imágenes me visitan en sueños, rompiéndolo todo como caballos delirantes. Estaba en el amasijo del día, el espejo de la muerte, y una palabra de mi vivir colgaba de un borde infinito.
Yo no quisiera hablar del tamaño de aquella tarde, no poner aquí adverbios, gritar y lamentarme, pero quisiera, sí, que se viera toda una quemadura de cólera manchando los más tenues, ya que la tarde y más brillantes en mi sueño de todavía vivo ser humano. Es verdad que escuché la metralla y ahora esto escribo, y es verdad que mi sangre fluye de nuevo y todavía sueño con una especie de muerta duda, y veo a veces mi cuerpo desnudo como un espacioso alimento para la boca devoradora del amor. ¿Dónde estuvieron las ataduras de mi vivir, mis espejos y mis días, cuando sobrevino la tarde en la plaza? Si tomo un pedazo, una brizna de mi cuerpo para ponerla contra el recuerdo de esa tarde en esa plaza y que no conducía a ningún despertar. Era el espejo de la muerte lo que sobrevenía, pero la muerte había ya pasado con sus armaduras y sus instrumentos por todos los rincones, por todo el aire abolido de la plaza. Era el espejo de la muerte con sus reflejos de miedo, lo que nos daba sombra en una ciudad que era esta ciudad. Y en la calle era posible ver cómo una mano se cerraba, cómo sobrevenía un parpadeo, cómo se deslizaban los pies con un silencio espeso, buscando una salida. Pero salidas no había, solamente había una puerta enorme y abierta sobre los reinos del miedo. Octubre de 1977. Adriana Dorantes Moreno, por favor. Buenas tardes. Voy a leer yo un fragmento de Incurable. Estar vivo, eso es todo. Las rayas del abundante amanecer no dicen otra cosa. Ahora voy a describir lo que me toca describir. El cuerpo firme y todas sus ideas dicen esperar. El cuerpo está recibiendo el amanecer, son olas llenas, cruzan por la limpieza de los ojos. Ya escribir es una forma del cuerpo. Recibo esto con una plenitud de ayeres, algo ya conocido, pero nunca sabido, nunca puesto en palabras. El alma se hace cuerpo. La carne va conociendo nombres que nunca presintiera, largos nombres, llenos vocablos. Voy saliendo a recibir en la lengua el poder. Las rayas del poder me dicen que finalmente no se trata de eso. ¿Entonces qué? Mis pies me llaman con una honda ternura, un par de pies tibios, terráqueos, pies de humano ser, pedazos de carne sola y doble, pies de caminatas hondas y esperanzadas. El cuerpo tiembla, se rehace. Voy desnaciendo, voy, sin saberlo, al pozo más solitario, a la hondonada roja. Mis pies avanzan, tiemblo, ya no sé mi nombre, todo es la negrura, y mi llanto me asusta. He de llorar, y lloro entre las ráfagas azules. Yo mismo me salvo, me agarro los cabellos y salgo hasta donde el cuerpo firme y todas sus ideas siguen esperando. Estoy en la crucifixión, en la fría llamarada, en el solo desierto. Todo está rojo, tiemblo. En mi boca se cuecen los fantasmas del susto, del gran miedo. Estoy entrando en la llamarada negra, en la piedra movediza y roja. Alzo la cara, veo espejos. Veo la llamarada, las rayas doradas en movimiento. Veo el temblor de todo lo diferente. La materia me circunda y me enciende. Soy un pedazo de la materia adversa que me habla sin palabras. Es un círculo, un vértigo, una fiera, un vocabulario. Sigo mi paso, sigo mi movimiento. Cruzo la materia, soy como un fantasma. Estoy claramente en la luz de este mundo. Amanece. No reconozco mis palabras. Y en mis palabras veo una negrura, un rojo miedo.
En la transparencia roja y negra de las palabras veo un cuerpo muerto que es mi cuerpo. Me doy palabras, me muevo, sigo mi movimiento. El mundo relampaguea en mi cara. El mundo es otro cuerpo, como el mío, pero está hecho de enormes chispas de resplandores. El mundo es una mancha luminosa que voy tragándome. Está amaneciendo, pero yo no lo creo. Me levanto, dudo de todo. Me entrego a la luz, otra vez me levanto. El mundo es una mancha en el espejo. La luz va dándome nombre, no lo quiero. El mundo me dice todo lo que tiene que ser. Hay una llama viva. Tendré que decir lo que tenga que decir o callarme. Gracias. Me toca leer también. A David le chocaba que este poema fuera uno de mis favoritos, porque me decía, ay manito, ese poema está bien azotado. Le dije, sí, pero también es muy útil y sirve entre otras cosas para salir del tráfago y del ruido. Y me dijo, ¿por qué te gusta tanto? Le dije, en especial por un verso, ¿no? Novia, fui yo también tu novia. Es como un Neruda de género fluido, imposiblemente. Noviazgo. Hay sangre debajo de esta piel. ¿Lo recuerdas? Una sangre directa y calurosa. Hay un muro de palabras y un puño que toca unas rodillas que a su vez emblanquece en la noche con un temblor agudo y sacramental. ¿Lo recuerdas? Mi boca en tus cabellos y la mortal soledad que rodeaba. Los dos, solos. Amor mío, senda impura donde hundo estos dedos homicidas, clara mortaja de mi cuerpo desnudo, de mi cuerpo derrocado. Yo recuerdo la línea de tu cuerpo, las visibles agrupaciones de tus dedos agarrando mi pelo, el sedoso y rendido abrazo de tu ansia. Recuérdame, esto te pido. Si hubiera gritado, si hubiera yo gritado un lamento, si hubiera aullado al penetrarte, el sol habría aparecido en tu boca pesada y penetrada. Recuérdame, te pido. No soy ningún Ronsard, fui tu amante y al tocarte mi cuerpo se cubrió de canciones asesinas. Hablamos muchas horas. Estuvimos desnudos tantas horas y el arrullo de la droga nos cubría los brazos de amor. Yo dije que eras hermosa y tú dijiste que yo era hermoso. Vivimos a la manera de los náufragos, silenciosos y rodeados por el tumulto, por las muchedumbres que nos ignoraban. El cuerpo ignoró toda miseria. Puso a su lado las armas e inició esta guerra dulcísima. Dije, te amo, como si en mi boca estuvieran cocinándose razas, conquistas, ejércitos enteros. Tú murmurabas como un sediento animal, como una desilusión que empezara a dejar de ser desilusión. Te amé, larva, casa de mi silencio, encendido peñasco. Te amé en tu cuerpo y en tus presagios hasta casi morir, para que lo supieras. Estos milímetros de mí pesaron en tu pelo. Estas dimensiones mías te asediaron y cuando lo quisiste fui tuyo hasta la molécula entintada de los minutos compartidos. Toqué tu cuello, tus tobillos, tus dedos.
fui tuyo. Amor, camino, turbia novia, virgen loca, perro de mi desdicha, nostalgia de mis lápices memoriosos. ¿Cómo te nombro, amor? Te llamo blanca piel, senos ardientes, muslos dolientes para mi cabeza de guerrero, entero mar donde se cumple esta caliente profecía, esta promesa. Mi amor, esta cintura, este vientre donde tu cabeza reposó, estos músculos que supieron entregarte los salmos, los signos y la dicha de estar desnudos, juntos, abiertos, fatigados. Novia, fui yo también tu novia. Yo fui tu compañía y deberás guardar este negro testimonio de mi desdicha para saber que existo, amor mío, centenar de demonios, apetecida cueva. Michelle Pérez Lobo. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos y por estar aquí. Les voy a leer un poema también del libro Historia de 1990. Justamente el poema se llama Historia y está dedicado a Héctor Manjarres. 1. Collarbone Blues. Clavícula mojada en las comisuras de la sombra, encima, leguas arriba, de la sangrante pulpa del suelo, adentro, adentro, adentro de los lavados caminos que la piedad no conoció y de la cueva creciente de las habitaciones. Clavícula de obsesionadas imperfecciones. Tocado he tus luengas manchas, las impuntuales gardenias de tu relieve. Debajo del rostro anémico, salaz, helado, indirecto de Simonetta, vi tu labrada seda. Ay, manto discontinuo, y tuve que besarla. Vi tus felinos navajazos de movedizo Himalaya y quise desesperadamente ahogar mis manos con toda su nutritiva santidad y venas tensas en tu largo latido óseo y en el pavor de tus desarticuladas dulzuras. Y estaba yo sin aliento, ensordecido entre los fardos y cálices que proyectabas como si fuesen grandes fulgores vivos, hologramas. Clavícula, clavícula. Pero, ay, asimismo existía el ombligo de Simonetta, ese ombligo, tu desemejante. Y yo, la mía, su despierta llanura y sus abiertos núcleos, el ardor de blancura molecular que lo circundaba con un esplendor de ensanchados exilios. Comí unas uvas rectilíneas de la mano de Simonetta, que empezó a darme caudalosos anillos, a bautizarme con palabras de oro, a llamarme su perro, su dedo central, su ceniciento amigo. Clavícula, escucha ondear el velamen de estos motivos corpóreos. Encendí velas con descifrados recuerdos y vi venir la hiriente noche armada de la separación. Olí sesiones con lujosas lágrimas. Escuché la llameante y futura clausura de la pasión amorosa. Ella entonces, la loca Simonetta, te fue tocando clavícula con dedos que la tiniebla derramaba. Simonetta era clavícula, toda tu dueña. 7. Ítaca. Este que leí se llama Collarbone Blues, por cierto, no lo dije. Ítaca. Tengo que recordarla besándome los pies. La veo inclinada sobre mi carne, con vello mío en la boca de dibujo celeste.
La veo tocándome un hombro en las convergentes calles de la madrugada universal, como si estuviera transida de narcolepsia y a punto de caerse dormida sobre el asfalto impuro. La recuerdo viéndome contemplar su paladar mojado por mi cansado ser una persona toda de ella. En las mañanas de perturbadora pulcritud, el zarpazo del orgasmo teñía nuestras pálidas membranas con una sabiduría jugosa, con un ondulante zumo de flores tersamente acariciadas por ciegos inspiradísimos. Olía vasta, salvajemente, a momias de nardos embebidos en miel. Nadie sabía qué cosa éramos. Ella me llamaba, me convocaba, con un ceremonial saludo, con un clamor espacioso. Yo era su nadie, su diamantino ninguno. Ella era mi Ulises al regresar a casa, agobiada, sonriente. Antes aún de que yo la besara, ya era posible contemplar cómo tensaba el arco de su cuerpo, anhelado y ávido. Nos lavábamos uno a otro, tocando cada región ardientemente. Era como si nuestras manos lamieran, saborearan en verdad el cuerpo del otro, ese cuerpo que nacía perfeccionado por el ansia. 10. Olvido. Luego de ser el bajo gorrión de su Dinamarca, produje 250 vicisitudes y me tendí a reposar en la blancura de la culpa. Fluía dentro de mí el pozo diamantino de las querellas. Puse comas, remiendos, pardos cauces en el recuerdo de su boca y medía la sublime potencia de olvidarla. A trozos fui borrando sus humedecidas migajas con mi trapo de cielo. Derramé gris donde su verde azul clavó irritadas clorofilas. Abundé en invisibilidades en esos sitios donde su pie o sus lóbulos crearon inmensos terrones, arenales, canteras, peñascos evidentes, rocas blancas. Destruí secciones de sus huellas, fragmentos de sus pisadas por los rincones. El migajón de mi alforja fue desapareciendo a su vez. Fui yo desapareciendo, melodioso, en el olvido de Simonetta. Fui extinguiéndome como un puño cuando se abre la mano, lentamente. Descendí a la negrura de esta sobrevivencia azul en que sentí cómo, entonces, ella toda era el cielo para mí. Ya no recuerdo nada, ya no acaricio, ya no duelo. Ya no me viene a la cara la pedregosa manía de querer su murmullo ante los ojos. Únicamente veo, en la luna de mi siesta, el muerto coágulo de sus desapariciones, la tela en brumas de su ropa vacía y el reflejo en bisel de su cuerpo manchado. Ya no me llega a la mirada ni una micra de sus facciones, ni a la boca el espléndido amor de su saliva. Ya mi pulso descansa como la noche inmensa allá arriba. Gracias. Blanca Luz Pulido, por favor. Buenas noches. Qué alegría estar celebrando la poesía y ver a tantos amigos tan queridos, y David en espíritu está aquí con nosotros. Yo quiero recordar muy brevemente 2 ocasiones en las que tuve la fortuna de ser como alumna de David, porque él también hay que recordar su lado de gran crítico de la literatura, su lado de conocedor apasionado, y además cómo le gustaba a él esparcir, contaminar, por así decirlo, de ese amor por la literatura. Y en 2 ocasiones en Puebla nos habló de Góngora, un grupo de personas en la casa del escritor,
y después en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde él daba cursos también y yo también daba cursos de otra manera. Fue una vez al plantel Cuautepec, que está lejísimos, allá llegó un día que llovía a cántaros y habíamos personas para escucharlo, estábamos allí y nos habló de Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre, y en Puebla nos habló de Góngora y todos estábamos deslumbrados de su conocimiento y de cómo lo transmitía. Agradezco la invitación a esta lectura y quiero felicitar a Hernán por el magnífico trabajo de este libro, que es un libro precioso. Antes de decir cualquiera de las grandes palabras, ya se sabe, primero tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son, pero convengamos en que existen. Se escuchan con todo su peso y gravedad por la perspectiva Nevsky en el murmullo de Raskolnikov. Y Cortázar se burla de ellas a cada rato y las aligera, las despeina, las reconcilia con el resto del vocabulario para que puedan rozarse sin daño con las demás y libertad no lastime demasiado, con su tonelaje de mármol griego y su tufillo existencialista y su indudable grandeza trágica. A Tenedor, a Janitor, a Bibelot, aunque esta última es sospechosa de grandeza por culpa de Mallarmé. También están las cortas y decisivas, sí, no, ahora, nunca, la turbia amor, la limpia muerte, la zarandeada poesía. Otras que son como el arte por el arte, sándalo, por ejemplo, y algunas como desoxirribonucleico, telescópica y de indudable elegancia científica, de una manera vaga e intensa y laberíntica, al mismo tiempo conectada con esa otra vida. Y están las combinaciones, claro, tu boca, esta carta, docenas de objetos verbales que solo tienen importancia por razones inexplicables, pronunciadas en la noche o el día, dichas o guardadas en el silencio, en la red aterciopelada de la memoria, en la fortaleza transparente y enérgica del olvido, ese cuerpo o tejido del que también están hechas las grandes palabras, el tiempo, tantas cosas. Gracias. Yasmina Barrera, por favor. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades. Muchas gracias a Hernán y a Era por haber hecho esta antología tan hermosa que además cabe en mi bolsa. Y puedo llevar a David conmigo como la compañía que es y sigue siendo, porque nos acompaña siempre. Y yo voy a leer antes de tirar la basura. Frente al papel de estaño y un torbellino orgánico, frente a la lechuga que amarillea o pardea, y las infames colillas de la noche que pasó. Antes de tirar la basura conviene mirar el mundo con una paz de atardeceres y una dulzura de adagios, rodeándose una a uno, de ser posible, con los perfumes de la serenidad y los acentos de un noble impulso evangélico. Entender, con franciscanismo, que la materia así depositada, pues debe ser depositada, no arrojada, es, sí, mal que nos pese, nuestra también. Y que el hecho de desecharla o sacarla de la casa no significa nada, nada, nada. Pues seguirá en el mismo planeta
donde padecemos con esta materia nuestra, el cuerpo, las lágrimas, las manos extendidas y abiertas, que alguna vez serán basura. Y no deberán ser arrojados, sino depositados otra vez en el mundo, para las celebraciones, las mutaciones, la maravilla de ser, aún en el fondo de los basurales. Gracias. Coral Bracho, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y a todos ustedes. Me emociona muchísimo estar aquí en un homenaje a un amigo tan querido, y en esta que es su casa y donde está tan presente. Le voy a dedicar este poema que él me dedica. El silencio está en las palabras dulces o ásperas de todos los días. Perdón, mucha. Está en las palabras dulces o ásperas de todos los días, de un modo oblicuo, y es una presencia inevitable en la que toda voz humana se reconoce antes o después de aparecer. En el relámpago es pura luz de inminencia, y en el trueno fiel es como la negrura del estruendo, su lado negativo, su reverso de virtualidades, su espejo profundo. En esta larga y suave mano que se tiende hacia mi rostro en las mañanas, reconozco su riqueza de sentido indecible. Lo agradezco a la manera de quien ama la invisibilidad y el poder de una dádiva divina. Habita en algunos textos cuya mudez impresa o caligrafiada es apenas una sospecha de su plenitud desafiante, pues no es igual a la mudez de esos signos. La sostiene, la nutre, la completa, la fecunda, y hace posible su despliegue de forma y de significado. Sin él, la música no tendría sustancia ni estructura, y muchos poemas se vaciarían de su magia sensible hasta quedar convertidos en tibias cáscaras, en maquinarias inservibles o apagadas. Lo recogí hace años en los ojos de una mujer que agonizaba lentamente y veía el abismo. Ella me entregó un pedazo brillante y sordo del mundo que la rodeaba en ese preciso momento, con los dones acres del sufrimiento en la última prueba. Juan de Yepes y Juan de Patmos sintieron su profundidad en los actos amorosos o turbulentos de Dios. Su existencia tiene todos los atributos de la nada, pero está repleta y abruma. A veces tiene la delicadeza de un espíritu sobrehumano que podría aniquilarnos, como el ángel en las elegías de Rilke.
hecho de negatividad y transparencia, no es ni una cosa ni otra, y se parece al pensamiento que lo solicita con frecuencia en las altas noches y en los días indiferentes y ruidosos. Tiene un fuego y lo deposita en el corazón, semejante a la muerte y en todo parecido a la vida que vivimos, y nos vive de un modo impersonal y abstracto. A ese fuego he confiado la riqueza o miseria de miles de vocablos, acaso innecesarios. Muchas gracias. Ana García Bergua, por favor. Muchas gracias. Gracias por invitarme a leer poesía sin ser propiamente poeta. Muchas gracias pues por este homenaje a David y por compartir con tantos amigos queridos y pues de alguna manera está aquí. Y yo pues dedico mi lectura a mi querida Vero. Voy a leer un poema que se llama Una sombra, que es de Canciones de la Vida en Común, de 2008. Una sombra. Iba yo envuelto en el ardor de la calle, asediado por el miasma jadeante, alejado y lento de mil turbulencias, y una sombra me habló entre la multitud. Hemos estado juntos en hospitales y en medio de la sombra cesante del alcohol, exaltados, confusos y locamente esperanzados, no sabiendo cómo llegamos ahí, exhaustos de tantos versos dichos y repetidos. Y no puedes comenzar el poema. Eres incapaz de atrapar esas palabras que nos rodearon tantos días, como ahora te envuelve este calor del etéreo. Bajé la mirada y le respondí a la sombra. No sé cómo he llegado hasta aquí. Estuve perdido en los caminos más tortuosos contigo. Tú me sacaste de aquel pozo y me devolviste al tráfago de los días, vivo. Ahora no sé cómo puedo regresar a donde siempre he estado y comenzar el poema. Recuerda, dijo la sombra, el mediodía en que te llevé por estas mismas calles y hablamos de cierta serenidad, de ciertas oscuridades. En esa certeza múltiple debes encontrar el poema. Le dije entonces, hay una oscuridad que no puedo entender. Es la confusión de las palabras, la imposibilidad de que digan lo que quiero decir. Y la sombra me dijo, busca en todos lados de cada palabra y aún detrás de ellas, obedécelas. Corta cada experiencia con el filo de cada una y desata como si fuera niebla con tu mano escribiente las voces ocultas, los misterios del ritmo, de la conversación y de los libros. Luego la sombra se desvaneció y en el eco de su murmullo al desaparecer pude mirar con ojos frescos y sentir con otros sentidos el ardor de la calle y cada una de sus palabras. Gracias. Yosulana, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias, querido Hernán Bravo Varela, por haberme invitado a participar en este encuentro, en este
esta fiesta, ¿no?, de la poesía alrededor de una figura muy importante en lo personal, alguien a quien quise y sigo queriendo porque ha sido para mí un gran poeta y además siempre un gran maestro con quien se podía debatir sobre lo divino y lo humano, ¿no? Muchas gracias también a la Casa del Poeta, ¿sí?, que siempre nos alberga para estas causas nobilísimas y que ha sido la casa de, bueno, no solamente de David, de muchos de nosotros, y me complace mucho pues encontrarme en este momento con tantas y tantos colegas que hemos estado precisamente siempre en esta casa y contando con esta casa, ¿no? Quiero reconocer, quiero felicitar a Hernán Bravo por haber realizado esta especie de resumen, de síntesis, de suma de la poesía de David Huerta, que me parece que será muy importante para que continúe en la memoria y además tiende a la gente a buscar más, ¿no? Una antología como estas creo que tiene la virtud, es la impresión que yo tengo, de que cada poema en realidad está expresando toda la poesía de David Huerta en este caso, ¿no? Y por último quiero también hacer un reconocimiento a la editorial ERA y a la Universidad Veracruzana por haber hecho también una vez más pues, ¿no?, esa contribución a la poesía. Yo escogí un poema, vamos a decir, de la etapa más reciente, ¿no?, de David Huerta, de un libro que se titula Los instrumentos de la pasión, y es del año 2019, perdón, y el poema se titula Perro de Goya. ¿Por qué tomé esta decisión? Bueno, porque como acabo de decir, en primer lugar, cada poema de estos representa a todo David Huerta, y por lo mismo considero que este es un poema muy característico de él, ¿no? La referencia a Goya ya nos da la pauta de uno de los rasgos, ¿no?, de la poética de David, que es la erudición en todas sus expresiones, en este caso erudición histórica, estética, y ese arte, ¿no?, ese oficio tan eficaz en su caso, ¿no?, de llevar a palabra la experiencia a partir de un punto en el que concentra su atención en esa obra inmensa también que es la obra de Francisco de Goya y Lucientes. Perro de Goya. De su perfecto hocico saldrá, cuando menos lo esperemos, un murmullo del Eclesiastés. De su pelaje temerario saltarán las chispas de las revelaciones, ángeles y arcángeles como gatos ciclópeos, asustadizos y por eso mismo tiránicos. Serán conducidos a los callejones salvíficos y a los pasillos del oprobio punitivo por la mansedumbre de ese can visionario. Hundido en el nacimiento de los colores, como en un prado sublime, este animal ha visto los desastres de la guerra, los caprichos de la razón, extraños frutos de los árboles, los calderos y gritos de los aquelarres. Perro pintado, eres hermano del kraken y primo del unicornio, y eres igual a decenas de millones de perros, hermanos tuyos, de color amarillo, famélicos, espejo de la pobreza, el desamparo y el ejército industrial de reserva. Perro de Goya, estabas en España durante los fusilamientos de mayo y seguías a las tropas napoleónicas por las accidentadas geografías de los antiguos godos y de los romanos intemperantes, y escuchabas los discursos sobre la igualdad, la fraternidad, la libertad,
todo ello encajado en los penachos de los húsares y ondeante en las banderolas y en los uniformes. Perro hecho de sangre, circulas con un gesto rojo por las ciudades y por los campos, glóbulo ardiente de la perpetua canícula pasional. Recorre sin cansancio las orillas de los bosques y de las fábricas, de las escuelas y los laboratorios científicos, y observas el incesante trasiego de tus supuestos amos, de tus mejores amigos, según sentencia invertida y atrozmente falaz de la sabiduría popular. Pero sabes morder y ladras o lates con furia digna de un dragón y con porciones enormes de fuego en la fragua de tu corazón desamparado. Una tarde llena de magia y de alcoholes quemantes, José Revueltas te dirigió la palabra junto a tu tribu en el parque hundido. Nunca lo olvidarás. De aquel discurso revolucionario has dado cuenta al mismo Goya en su cielo. Veo tu paso y sospecho en ti una cojera heroica. Veo tu silueta neblinosa junto a los burros y las gallinas. Veo tus andanzas por los ranchos, en los campos labrantíos a un lado de Miguel Hernández. Veo tu modo de cruzar las patas delanteras a imitación de los gatos, módica forma de la elegancia en el muestrario de las conductas zoológicas. Veo sin la menor duda la razón por la que Giorgio Manganelli ha descubierto tu naturaleza celestial. Pareces caído de las estrellas, de la estrella Sirio, para confundirte entre los cuerpos humanos, entre el escándalo de las concentraciones, miserias y esplendores de la megalópolis. Veo tu cola como una trenza dibujada por Jim Dain y me estremezco, pero ha sido cortada por el paso raudo de un automóvil o por la acción inicua de un machete torpemente blandido por un canalla ocioso. Veo tu modo de tener pesadillas entre centellas y velocidades y masas de impactos y objetos contundentes o punzocortantes. Perro de Goya, acércate, enséñame lo que sabes a cambio del mendrugo devoto de este poema que ahora termina junto al poema de tu hocico, esa presencia conmovedora. Y esto, que sea un abrazo más a mi querida Verónica Murguía. Un abrazo. Alicia García Bergo, por favor. Noches. Es una maravilla esta antología que ha hecho Hernán, porque ya tenemos por fin un David Huerta portátil. Porque su obra es tan grande que es difícil de leer y de conocer toda. Yo en realidad he sido, el libro que más he leído de David es Incurable. Es un libro que me parece fascinante y que tiene como muchos textos y reflexiones distintas que me encantan. Pero decidí para esta ocasión leer un poema de uno de sus últimos libros, El cristal en la playa. Porque yo creo que hasta el final escribió muchas maravillas. Se llama Como
como si hubiera visto el acercamiento de un remolino verde, el subyugante calor de la madrugada junto al mar, clima transformado en volutas de color púrpura, como si ese remolino hubiera contenido un discurso, una hilera de palabras estrábicas, con la mirada puesta en el ardor del significante, olvidadas de la silueta abullonada del significado, como si detrás de tu sombra, debajo de las jacarandas, un hombre a medias trastornado por la amargura de una familia disfuncional dijera 16 o 18 frases dirigidas a alguien del todo semejante a ti, como si el remolino de hojas, el torbellino verde, te atrapara en su ojo de oro y estallido y te zarandeara para que después dijeras, a la manera de un informe para un comité científico, que estuviste en un vórtice, que pudiste oler las sustancias enloquecedoras de la materia vegetal más íntima, que tu cuerpo estuvo en las orillas de un mar de vida inmensa, que esas giraciones y ese desorden magnífico llevaban dentro de sí el orden azul y oscuro del mar, los amaneceres de las cordilleras sublimes, la rotación planetaria, con su disfraz de astro y luna, su brisa neptuniana, sus anillos saturninos de bodas trascendentales, su cara de hierro puro, su modo de acomodarse en el rincón más distante del cosmos, como en un salón oficial o en una antesala. Muchas gracias. Y por último, last but not least, Francisco Segovia. Yo también me voy a salir un poquito de lo que me pidió la señora. Voy a leer un fragmento del fragmento que me pidieron que leyera, el 10, pero es que me gusta muchísimo el final del fragmento anterior. Creo que a David como que por épocas le entraba el gusto por ciertas palabras. Por ejemplo, hemos oído mucho hoy tráfago, ¿no? Al final creo que a David le gustaba mucho micrométrico. Era una palabra que le sonaba todo el tiempo. Y es un pedacito en el que su último libro es un libro en el que baja al metro como quien baja al infierno. Cuando los héroes viajan al infierno, una cosa de la que deben cuidarse mucho es de no mirar atrás, porque te quedas sin amor si miras atrás. En este momento él mira atrás de una manera velocísima, porque quiere que se confundan lo de adelante y lo de atrás. ¿No? Quiere que ese espacio que divide se vuelva nada, ese delante que decían antes de, ¿qué es eso de adelante? ¿No? Salir adelante, ¿qué es adelante? Entonces me gusta ese momento, que es el momento en el que hay un clic y entonces hablan tres voces. Voy a leer ese momento y luego la tercera voz. Solamente me faltaba mirar hacia atrás, mirar a mis espaldas, pero para hacerlo debía volverme, girar sobre mis calzados talones y hacer mi observación. Esto me puso ante una paradoja irresoluble. Al volverme, lo de adelante quedaría atrás y viceversa, y tendría que volverme de inmediato una vez más con un movimiento fulgurante para que las nociones de adelante y atrás no se mezclaran en un nudo angustioso. Era una paradoja que había salido de la parte más conceptista y glacianesca de la poesía de los aviones, de su rastro celestial. Lo hice a pesar de todo. Me volví cuán rápidamente pude.
Me volví con una brusquedad que nunca en mí sospeché, tratando de que la fisura de separación entre atrás y adelante fuera lo más delgada posible. Hice mi observación de las alturas en una fracción infinitesimal de tiempo y luego cerré los ojos, deslumbrado. Entonces volvieron las voces. Dijo la tercera voz con la deslizante herida de una modulación atenorada. Cuánto dolor y cuántas carcajadas, este desfile de emociones crudas, de sentimientos en un tropel de espejos, ráfagas de fraternal antipatía, odios deseantes, rencores disfrazados de generosidad y franciscanismo, de munificencia a deshoras en los callejones y en la sala de espera de los ministerios. El espectáculo es desalentador, grupos en fuga, pandillas que se dispersan ululando, muchedumbres de oficinistas que salen cabizbajos de los edificios y se dirigen a las plazas a desahogarse con un concierto inmundo de gimoteos. En cada garganta se desliza un goteo proveniente de misteriosos frascos repletos de veneno, de aceites inhumanos para la flotación de los corazones multitudinarios. Debes recorrer esas aglomeraciones de tus semejantes, de tus hermanos, de tu tribu ronca, de la masa indistinta y de gesto y cuerpo en constante variación y ondulante metamorfosis. Un montón de seres sin orientación ni propósito, carente de la menor fluidez, continuamente atorado con las ideas falsas y los baches de las banquetas. Esta noche rodea el aire que respiras y parece machacarlo, sacudirlo como si fuera un trapo transparente. Dale vuelta al modo de los calcetines y sus mutaciones dentro-fuera. Esta gente ha atrapado las moléculas de tu sustento y las ha pintado con colores repugnantes y te las ha devuelto dentro de una cazuela fenomenológica diciéndote que así está bien, que puedes respirar a todo pulmón y beber a tragos pantagruélicos y comer a dentelladas tiburoneras. Si obedeces deberás atenerte a las consecuencias que como un rosario de explosiones subatómicas terminará por devastar todo lo que has construido trabajosamente. Esto que llamas tu vida, tu patrimonio, tus cachivaches y tu tabla de valores inscrita en un pedazo de triplay para mayor honra de la lucha eterna entre el bien y el mal. Míralos descender por tu costado de cíclope desvelado con una catadura de chinches o de elegantísimos dandis agobiados por chalecos fosforescentes. Ah, esa gente, estas personas, todos estos individuos en blanco y negro, insistentes, cacofónicos, portaescupitajos, tragasuspiros, basuróforos dignos e indignos y redundantes, repetitivos hasta el declive de la síncopa y disfrazados de ellos mismos y enmascarados con la verdad insigne de sus mentiras. No importa, los rodearás como se rodea a un roedor. Los consagrarás a los demonios equívocos de la noche descomunal. Mira la noche, mira su carcajada de sombras y su pozo suspendido en el aire nacarado de tu soledad. Mira la oscuridad y sus signos inmensos. Te cubre todo esto y atrás queda la gente y se escucha en el ámbito tu voz de susurro y espeleología, el hundimiento de las vocales que trabajosamente articulas. Ahí termina la voz. Las voces se incrustaban en muros y se metían en maizales y lo hacían con una continua marea formada por algo en todo semejante a las luces del amanecer, pero diferente sin duda, pues procedía de raíces y parcelas de sombra subterránea. Las voces sonaban como una obsesión en el sueño del hombre al que le han quitado la ropa mientras duerme y le han puesto mazorcas desbaratadas y regueros de sal en el pecho y la espalda para que se imagine dentro de sí como un monumento repentino levantado en el mar de la naturaleza por los medios inmanentes de los elementos y los fenómenos. Las voces se orquestaban y otras rozaban chelos y violines, y ora rozaban chelos y violines, ora se volcaban en el percutivo sendero de tamboriles y los gongs, sin dejar de ser ellas mismas presencias aurales, más bien delgadas, urdidas en el vaso de gargantas fantasmagóricas,
tejidas en laringes civiles y concretas, trenzadas en los botellines de bocas fatigadas o exaltantes. Luego el silencio, un silencio de tartamudos, resplandores, en trance de apagarse, que al mismo tiempo se desplegaban como las velas de una carabela fantasmal. Un silencio entregado a las deidades omnívoras de la oligofrenia, la mancha sumergida y absolutista del silencio. Realmente fue una noche bellísima. Gracias.